Capítulo 61. Parecía que la atmósfera había sido rociada por agua helada, enviando escalofríos a quienes miraban. Aunque el continente despreciaba a los Kurgan llamándolos bárbaros, el comentario se hacía a sus espaldas. Uno nunca se atrevería a decirlo delante de ellos y mucho menos a su rey. Cerdina miraba fijamente a Blaine, sorprendida por lo franco que había sido en presencia de un Kurgan y mucho más de Isakan. En la helada tensión, los brillantes ojos dorados, amarillos y azules escarchados chocaban entre ellos. Una batalla interna se desató mientras Blaine miraba a Isakan. Un odio implacable estaba reflejado en su mirada. Digo esto por preocupación. Isakan, que nunca había perdido una pelea en su vida, no era de los que evitarían la provocación de Blaine. En su lugar, se rió de Blaine, quien abiertamente sacó sus garras mientras emanaba hostilidad. Su sonrisa parecía la provocación de un niño juguetón. Inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y levantó las cejas. Viendo su mirada lánguida, Blaine apretó la mandíbula, impidiendo que una cadena de palabras venenosas saliera de su boca. Despreciaba totalmente al hombre que tenía delante. Este no parece tener muchas intenciones de hacer amigos. Lia miró a Isakan con ojos temblorosos, pero su mirada se centró en Blaine. Creía que tenía el mismo objetivo, pero ahora no lo creo. La sonrisa relajada desapareció. Con la boca cerrada en línea recta, en sus ojos dorados surgió una tormenta. El almuerzo de hoy es para interrogarme. No, fue Lia quien respondió en nombre de la familia Estia, rompiendo el silencio. Un malentendido, mi rey. Isakan giró su mirada lentamente. Observó a Lia con un rostro inexpresivo. Conociendo el peso de la situación, Lia rápidamente cubrió a Blaine. El príncipe quiere la paz con los Kurgan más que nadie. Él es quien está aboliendo la esclavitud de su especie. Ella no sabía lo que Blaine o Cerdina estaban pensando, pero estaba desesperada por mantener la paz en Estia. Blaine iba a decir algo, pero se detuvo cuando sintió a Lia apretándole el antebrazo. Afortunadamente, mantuvo la boca cerrada. Sin embargo, cometió un desliz porque no es muy bueno expresando sus sentimientos. Ella suspiró antes de continuar. Puedo pedirle perdón en su nombre. Todos sabían que todo lo que Lia había dicho era pura adulación, en un intento de apaciguar al irrespetado rey de los Kurgans. Ahora, solo era cuestión de si decidía aceptar la disculpa o no. Pronto, Isakan, que miraba fijamente a Lia sin siquiera parpadear, planteó una pregunta. ¿Es el trabajo del príncipe investigar la esclavitud? Así es. Isakan soltó una risa como si estuviera de buen humor. Al contrario, Lia se quedó en silencio. No había forma de que Blaine se interesara por los Kurgan, mucho menos en el comercio de esclavos. Todo era trabajo de Lia. Pero como siempre, lo que Lia lograba se convertía en la contribución de Blaine. Lia se había acostumbrado a que le robaran sus méritos. Su vida entera no le pertenecía. Isakan miró a Lia y bajó la voz suavemente. Esta es la segunda vez, princesa. Era una respuesta inútil, pero solo Lia lo entendió. Gracias. Por el bien de Lia, Isakan aguantó de nuevo. La paciencia no era una virtud de los Kurgans, especialmente uno del estatus de Isakan. No sabía cómo retribuirle por controlar su temperamento por ella 2 veces. El almuerzo continuó de nuevo a pesar de la inquietante atmósfera. La conversación formal se interrumpió y nadie mencionó el acalorado intercambio que ocurrió hace unos momentos. Los sirvientes esperaron cuidadosamente, sin atreverse a moverse para no cometer un error y desobedecer. Estaban pisando un hielo muy fino. Lia cortó finamente el aromático cordero en pequeños trozos y se lo estaba comiendo. Sentía como si una piedra se alojaba en su garganta. No podía tragar, le dolía incluso. Su apetito había desaparecido por completo, pero seguía llenando su boca, manteniéndose ocupada. De repente, una voz suave habló. Lia. Su cuerpo se puso rígido cuando la reina la llamó. ¿Cómo está la comida hoy? Cerdina sonrió brillantemente mientras lo decía. Luego usó tranquilamente su tenedor de plata para mojar un trozo de cordero en una crema agria con hierbas y se lo metió en la boca. Fue una advertencia de la reina. Por lo tanto, Lia dejó los cubiertos mientras miraba a Cerdina comer. Ella estaba inconscientemente comiendo en exceso porque era una forma de desviar su atención de Isakan. Su corazón se había calmado. Durante varios días, a causa de su repentina enfermedad, había podido comer a gusto sin la interferencia de Cerdina. Por supuesto, la cantidad de comida era ridículamente pequeña comparada con una comida normal, pero estaba mucho más allá del estándar de la reina. No está la princesa comiendo demasiado. Esto lo dijo con la intención de humillarla. Glotona, no creo que coma mucho, respondió Lia y bajó la cabeza. Ah, la comida debe ser terrible. En el momento en que estas palabras salieron de la boca de Isakan, Cerdina suspiró descontenta. Se trataba de un almuerzo ofrecido por el Palacio Real. El hecho de que la comida estuviera mala no era más que un insulto para ella. Lia miró a Cerdina con nerviosismo. La expresión facial de la reina se había vuelto amarga desde el intercambio de Isakan con su amado hijo. Al rey no le gusta. Deberíamos haber preparado algo de comida Kurgan, pero quería mostrarle la cultura de Estia, así que, sonrió, agitando el vestido de seda que brillaba a la luz del sol. Isakan estaba emocionado, encontraba su carácter ridículamente divertido. Se había atrevido a robar el regalo que le dio a Lia. Incluso pensé en usar ropa Kurgan. Ah, estoy avergonzada. No habría una tercera vez. Isakan ya no tenía paciencia. Su gran mano bronceada agarró una copa de vino cuyo contenido profundo y rico se arremolinaba en un rojo brillante. Se levantó de su asiento y, sin dudarlo, volcó la copa sobre la cabeza de Cerdina. ¡Argh! Cerdina gritó. Su cara y su cabello estaban empapados de alcohol. El vestido que llevaba también tenía una gran mancha por las salpicaduras. La preciosa vestimenta que no se podía comprar, incluso con la riqueza de una casa noble, quedó arruinada. ¡Oh, Dios! Cerdina lo miró ferozmente. El vino goteaba de su cabello y caía por su barbilla.
Estaba completamente empapada. Además, Isakan todavía tenía el valor de sonreír. Es mi culpa, Su Alteza. Le enviaré un vestido nuevo. Pero a diferencia de su boca sonriente, sus ojos eran fríos. Esta vez, en un color que le queda bien a la reina. Capítulo 62. Cerdina parpadeó, luego, separó lentamente sus labios y los cerró de nuevo. Sin palabras, sus ojos se movieron con irritación. La situación en el almuerzo se había convertido en un completo desastre. Lia observaba la escena que se desarrollaba con la mirada perdida, parecía que su mente estaba demasiado impactada para procesar la catástrofe que había estallado en el momento en que Cerdina había provocado a Isakan y le había arrancado su último hilo de paciencia. Con toda honestidad, era un hecho previsible. Desde el momento en que Cerdina había robado el vestido de Lia, había agitado las aguas. La flagrante falta de respeto y el engaño simplemente fueron el fósforo que había encendido la bomba de tiempo. No importaba lo desesperada que estuviera Lia, sus intentos de enmendar la situación eran inútiles. El eventual enfrentamiento se produciría entre las dos partes, independientemente de los esfuerzos que hiciera para retrasar el futuro. Sus suplicantes intentos de pacificar al rey de los Kurgans solo sirvieron para ganar tiempo. Al final, la explosión todavía ocurriría inevitablemente. Gotas de rojo carmesí goteaban de los bordes de la copa de cristal. Isakan bajó lentamente su copa y una sonrisa despectiva se extendió por sus labios. Sus ojos miraban con odio a Cerdina y su significado estaba claro. Piérdete. Al encontrarse con los ojos de Isakan, Cerdina se puso rígida. El hombre que estaba delante de ella tenía una aura aterradoramente poderosa y ella tartamudeaba en su presencia. Mirando su lamentable estado, Isakan soltó palabras de sarcasmo. Ese vestido, pensé que no te quedaba bien. Su declaración fue un claro insulto con nada más que desprecio retratado en su tono. Todo lo que Cerdina pudo hacer fue bajar la cabeza y levantar las comisuras de su boca. Sus labios de color rojo profundo estaban curvados en un arco mientras proyectaba la más elegante y hermosa sonrisa que trataba de ocultar sus anteriores acciones atrevidas. Su sonrisa era bastante extraña, sobre todo en su situación actual. Cerdina levantó su mano en un gesto elegante y señaló a una sirvienta. Entonces, se levantó de su asiento y le habló refinadamente a Isakan. Me iré un momento a cambiarme de ropa. Con el apoyo de las sirvientas que acudieron a toda prisa a ayudar a su señora, Cerdina se marchó del almuerzo, sin vacilar en su paso. El rey, que se había quedado solo tras ser abandonado repentinamente por su esposa, tenía una expresión de nerviosismo. Sus ojos se posaron en todas partes, excepto en Isakan. El cobarde rey estaba tan tenso que no podía ni siquiera culpar a Isakan, que había sido tan abiertamente grosero con sus acciones. El rey de Estia se comportaba exactamente como un cachorro que había perdido a su ama. De hecho, no se merecía el título de rey de Estia. Incluso la poca dignidad que le quedaba para mantenerse erguido estaba ahora arruinada. Un líder como él solo podía llevar a su país a un destino, la ruina. Los ojos de Lia se posaron en el rey. Sentía el peso de su familia sobre sus hombros, más pesado que una piedra. Su corazón se hizo un nudo, constreñido por la frustración del desastre con el que tenía que lidiar. Un suspiro afligido salió de sus labios. «¿Qué tan tonto eres? Esta negociación decide el destino del país, pero, en vez de ayudar, no puedo creer que lo estés arruinando». Aunque el rey de Estia suplicara perdón y se arrodillara ante el rey de los Kurgans, no sería suficiente. La misericordia resultaba demasiado indulgente y además, el orgullo de la familia real de Estia supondría un obstáculo en su camino. Lia se sentía como si hubiera sido arrojada a una zona de guerra. En ambos lados, una brutal matanza estaba en curso y no importaba cuán desesperada estaba por detener la locura, sus gritos solo llegaban a oídos sordos. Ni siquiera el eco de su voz regresaba, incluso cuando su garganta se quedaba ronca y sangró. Envuelta en la miseria, Lia se levantó lentamente de su asiento. Consideraba que no había ninguna razón para quedarse en el almuerzo. Todo se había arruinado y por eso, era mejor para ella irse que estar perdiendo el tiempo sin sentido en este almuerzo. Cuando Lia estaba a punto de moverse, una sombra se cernió sobre ella. Princesa, el hombre al que se le había faltado continuamente el respeto, extendió su mano hacia Lia. Lentamente, ella lo miró. Sus ojos recorrieron su gran cuerpo hasta que llegaron a sus ojos y luego a su mano. El tamaño de su mano duplicaba la de ella. Dudando, ella levantó su brazo con la intención de colocar sus dedos en la gran palma de su mano. Sin embargo, hizo una pausa. No estaba segura del futuro al que podría conducir si lo hacía y por lo tanto no podía aceptarlo fácilmente. Viéndola insegura, Isakan no la presionó, solo la observó con calma, esperando pacientemente a que Lia hiciera algo. Ella tenía su mente nublada y sus emociones en conflicto. En momentos como este, Isakan actuaba extrañamente paciente. No actuaba con su fuerza imprudentemente para conseguir lo que deseaba, un lado que solo le mostraba a Lia cuidado y paciencia. Sintiendo que estar con Isakan era mejor que quedarse en este lugar, extendió la mano para agarrarlo cuando de repente una voz severa interrumpió. «Siéntate», Blaine habló fríamente. «¿A dónde vas? El almuerzo aún no ha terminado». Capítulo 63. Blaine seguía sentado en la mesa, usando el almuerzo inútil como excusa para hacer que Lia se quedara. «He dicho que no te vayas, Lia». Sin embargo, Lia no le respondió. Incapaz de soportar su falta de respuesta, Blaine pisó el suelo fuertemente desde su asiento. Con una gran amargura expresada su rostro, la desobediencia de Lia estaba causando una furia imparable en Blaine. Entonces, Blaine golpeó la mesa con su puño cerrado, todo lo que estaba sobre la mesa se sacudió. Intentaba intimidarla para que se quedara. Sin embargo, era demasiado tarde. La mano de Lia ya estaba extendida hacia Isakan. Tan pronto como sus dedos hicieron contacto, Isakan los entrelazó inmediatamente.
Su agarre era tan poderoso que incluso ella estaba asombrada. Isakan agarró su mano, de forma estable y segura, luego la jaló hacia su pecho. En un parpadeo, con unas pocas y poderosas zancadas, habían abandonado la mesa del almuerzo y el jardín. Blaine, aún envuelto en su ira, trató de perseguirlos. Sin embargo, su mano, que había tratado de robar a Lia, falló por pocos centímetros antes de que Isakan se la llevara. No agarró más que el aire frío. Después de soltar su agarre en el aire, Blaine bajó su puño y lo apretó tan fuerte que sus uñas se clavaron en su piel. Sin embargo, ignoró el dolor. No era nada comparado con los sentimientos de confusión y rabia que lo consumían en ese momento. Por un momento, había rozado el lugar vacío donde Lia se había sentado. Sus gélidos ojos azules temblaban intensamente, dirigiendo toda su hostilidad hacia Isakan. Era su última oportunidad. Mientras Isakan arrastraba a Lia fuera del jardín, Blaine reaccionó y gritó a los caballeros que hacían guardia en la entrada del almuerzo para detenerlos. Sin embargo, era demasiado tarde. Debido a lo largas que eran sus piernas, recorrieron el lugar rápidamente, y pronto, el jardín donde se celebraba el almuerzo no estaba a la vista. Frente al laberinto del palacio, se detuvieron en un pasillo bordeado de pilares de mármol. Los hijos e hijas de los nobles que jugaban cerca notaron la intensa figura de Isakan arrastrando a Lia. Y dándose cuenta de que eran figuras importantes, se dispersaron rápidamente como hormigas empapadas de agua. Sus alrededores se volvieron inmediatamente silenciosos. Incluso si se cayera un alfiler se podría escuchar. Isakan miró a Lia y exhaló, finalmente soltando el agarre que tenía sobre la muñeca de ella. En el momento en que su mano caliente la soltó, Lia escondió su mano detrás de su vestido. Sin embargo, Isakan notó su acción e instantáneamente agarró su muñeca de nuevo. Su mano había dejado marcas rojizas en su blanca y delgada muñeca. Aunque Isakan había intentado agarrarla suavemente, Lia era tan pálida y frágil que había dejado marcas en su piel. Ella estaba realmente hecha de vidrio. ¿Por qué? Sorprendido, Isakan detuvo sus palabras mientras su voz se elevaba bruscamente. Se llevó la mano a la cara, cubriéndose los ojos, mientras las emociones mezcladas fluían en su interior. Un fuerte suspiro descorazonado salió de su boca. Capítulo 64. Incluso si ella actuaba de forma equivocada, Isakan se iría de todas formas. Sus vidas eran de mundos separados. Entonces, Lia sería la que tendría que ocuparse del desastre que Isakan había creado después de que se marchara. Aunque ella sabía eso, las ganas de llorar obstruían su garganta. La confusión que sentía en su corazón la atravesaba como espinas dentadas. Lia era fuerte pero delicada al mismo tiempo. Lia parpadeó e inhaló el aire fresco. El aroma de la virilidad de Isakan entró en su nariz. Intentó reinar sobre sí misma, advirtiéndole: «No me compadezcas si no te responsabilizas de nada». «Compadecerte, estás diciendo tonterías», dijo con los dientes apretados. «Lo nuestro no es solo hacer el amor». Como si sus palabras estuvieran en su garganta, Isakan permaneció en silencio. Lia se liberó de su control como si se estuviera liberando de Isakan, tanto emocional como físicamente. Cuando Lia se giró, Isakan la agarró de nuevo. «Suéltame». Sin embargo, Isakan no la soltó. Lia luchó, golpeando su pecho e intentando apartarse de su cuerpo. Odiaba a Isakan por jugar con ella, por molestarla y crearle un problema para que lo arreglara, por interrumpir la paz que tanto se había esforzado por mantener, pero sobre todo, se odiaba a sí misma por dejar que Isakan la arrastrara. La diferencia que existía entre sus fuerzas era como el cielo y la tierra. Isakan simplemente la dominaba, obligándola a abandonar su incesante lucha. Él abrió su boca, su voz se quebró. Lia lo miró con desprecio. La ira que se reflejaba en los ojos dorados había desaparecido hace tiempo. Si digo que me haré responsable, la resistencia de ella se disipó mientras contenía la respiración. Como si estuviera bajo un hechizo, Isakan miraba fijamente a Lia, sin pestañear. Las siguientes palabras que pronunció con cautela sirvieron como una confirmación de su relación. «Entonces, ¿qué harás?» Blaine solo miraba inmóvil la silla vacía. Sin embargo, no importaba cuánto tiempo la mirara, sabía que nunca volvería. Sus dientes mordieron con fuerza sus labios y salieron palabras de resentimiento. Maldición». Aunque el rey estaba sentado a su lado, no le importaba y maldijo. ¡Bam! La mesa tembló mientras derramaba su rabia, golpeándola. Sándwiches y delicias sin tocar se volcaron, chocando con los otros alimentos de la mesa. Una copa de vino rodó y se estrelló contra el suelo. El penetrante sonido del vidrio chocando con el suelo y rompiéndose alimentó la furia de Blaine. Inmediatamente, agarró el mantel y arrastró todo hasta el borde de la mesa. La mayoría de los cubiertos y la comida finamente servida cayó al suelo. ¡Bam! ¡Crash! ¡Pang! Blaine maldijo mientras lanzaba lo que quedaba sobre la mesa por todas partes. Tenedores y cuchillos afilados volaron hacia atrás donde se encontraban las sirvientas en espera. Sin embargo, afortunadamente pudieron esquivar el ataque. Nadie pudo detener a Blaine. Ni siquiera el rey dijo algo y solo presenció sus acciones con ansiedad. Solo cuando Cerdina volvió al almuerzo, Blaine, que estaba descargando su ira, cesó su destrucción. Con un nuevo elegante vestido y una cara empolvada, Cerdina volvió mirando con su habitual majestuosidad. Ya no olía como si estuviera empapada en alcohol, sino que emanaba de su cuerpo la esencia de un perfume fragante de jazmín. Recuperando su elegante compostura, volvió al almuerzo y observó los asientos vacíos donde Lia e Isakan se habían sentado. Pero hace tiempo que habían desaparecido, solo quedaban Blaine y el rey. Viendo a su hijo de esa manera, puso la mano sobre su pecho. Blaine, el rey, que se alegró mucho de su regreso, ni siquiera fue reconocido por Cerdina. Solo Blaine tenía su atención. Respiraba agitadamente y lentamente levantó su mirada para encontrarse con la de ella. Ciertamente pensé que era mía, pero aparentemente no lo era.
murmuró con ojos temblorosos. El estado de locura en el que se encontraba se notaba a simple vista. Parece que aunque me convirtiera en rey no puedo vencerlo. No basta con ser el rey de Estia. Sus ojos brillaban, una malvada idea se formó en sus fríos iris. Sus pupilas se dilataron, rebosando de un delirio enloquecido. Una sonrisa se extendió por sus labios, distorsionando su rostro. Si tan solo tuviera más poder. El siniestro tono que acompañaba a su voz transmitía sus malas intenciones al máximo. Al decir esto, los ojos de Cerdina se agrandaron. Sin embargo, su reacción no se debía a que le doliera mirar a su amado hijo sufriendo. Más bien, sí, mi amado Blaine. Una alegría abrumadora la llenaba mientras susurraba su aprobación, entendiendo sus pensamientos inmediatamente. Tenían un buen vínculo entre madre e hijo. La falta de poder, en efecto, es una gran vergüenza. Por lo tanto, sé codicioso, sé ambicioso y busca el poder. Madre. Cerdina le sonrió amorosamente a Blaine, que estaba envuelto en emociones de inseguridad y envidia. Ella alimentó sus malvados deseos con dulces palabras de apoyo. Una atmósfera de falso afecto invadió el almuerzo que había sido completamente devastado momentos antes. Te sentarás en la posición más alta del continente, Blaine. Capítulo 65. Lía sabía que debería haber evitado que Isakan continuara. Sus palabras no tenían sentido. Además, en esta situación, la combinación de la política y el amor solo conduciría a una cosa, el desastre. Ninguno de los dos podía encontrar las palabras adecuadas. Era un tira y afloja. La delicada línea podría cruzarse en cualquier momento, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a soltar la cuerda. Aunque sonara inverosímil, en parte ella quería creerle. Lía quería depositar su confianza en Isakan. Sin embargo, solo se sentía ridícula. ¿Cómo podía confiar en el enemigo de su país? Tenían sus propios objetivos y sus corazones se oponían por su propio pueblo. Por un lado, Isakan era el poderoso rey de los Kurkans, mientras que por otro lado, Lía era una princesa indefensa que hacía todo lo posible por salvar a su país. Era una tonta. Cada vez que estaba con Isakan, siempre se ponía igual. Su razonamiento y lógica habitual se desvanecía, siendo reemplazados por la tentación y los impulsos emocionales. Hacer lo que su corazón deseaba era lo que más quería, llevar el hermoso vestido de seda púrpura que Isakan le había regalado mientras disfrutaba de la comida en el almuerzo en una atmósfera amistosa. Deseaba reclamar la gloria de sus contribuciones, deseaba que la gente reconociera que era ella la que se esforzaba por abolir la esclavitud y no el príncipe heredero. Deseos tan simples que Lía había estado reprimiendo por la etiqueta y la disciplina que tenía que cumplir. Desde que lo conoció, Isakan solo había estado incitando la rebeldía en ella. Los sentimientos que deberían haber desaparecido se convirtieron en enormes llamas. Resultaba difícil soportar la ardiente necesidad de dejarse llevar, de saciar esos sentimientos más íntimos y deseos desenfrenados. Isakan era un combustible, lo suficientemente poderoso para hacer que una chispa estallara en una llama en contra de sus deseos. Cuando la condesa Melissa se enteró de lo que había pasado en el palacio, se alteró muchísimo por el bien de Lía. La situación del vestido de seda púrpura en especial la puso muy preocupada. Un vestido tan hermoso que el dinero no podía comprar había sido robado y arruinado antes de que Lía pudiera siquiera tocarlo. Melissa quería encontrar inmediatamente al culpable, pero la princesa la pacificó primero. Tengo mis razones para contarte esto. Quiero superar este problema. Pero, princesa, como la dama de compañía principal, quiero que tomes el mando para que las sirvientas no se dividan. Sé que lo que te pido es difícil, pero, Lía tomó la mano de la condesa Melissa. Parecía que le estaba suplicando. Si hubo una sirvienta que me vendió para ganar una fortuna, estoy segura de que lo hizo por circunstancias inevitables. Me iré pronto de todos modos. No importa lo que haga la reina, solo tenemos que soportarlo. La condesa Melissa no respondió, mantuvo su boca cerrada por un tiempo. Con la cara pálida, se forzó a hablar. ¿Por qué no te dejan tranquila? Su mano seca y arrugada cubrió su cara. Melissa permaneció en silencio durante un rato. Si tan solo viniera de una familia con más poder. Las palabras que susurró parecían estar llenas de remordimiento. Siempre que algo malo le ocurría a Lía, la condesa Melissa se culpaba a sí misma. Sentía mucha lástima por la princesa y las innumerables injusticias que tenía que soportar. Condesa, le pido disculpas, hablé incorrectamente delante de su Alteza. No, yo soy la culpable. No merezco tenerla a usted. Lía se acercó a la condesa y abrió sus brazos. La condesa Melissa inmediatamente abrazó a Lía. Suspirando profundamente, dijo, no soy digna de tener una ama como tú. Eres la única que tengo con la que puedo contar, dijo Lía. No seas así, Melissa. Su Alteza podría pedirme que sirva a otro ama una vez que dejes el palacio, pero no me agrada la idea. Lía sonrió débilmente como si supiera lo que Melissa estaba diciendo. El destino de la princesa estaba escrito en piedra, se le prometió a Byung-Yeon-baek y la gente estaba anticipando la reunión. Melissa nunca podría cambiar esto. Carecía de ese poder y por eso se culpaba a sí misma. Lía recordó su última elección, la muerte en vez de la vida miserable que le esperaba, y rezó para que eso no le trajera demasiada desdicha a Melissa. Tan pronto como pensó en eso, una voz apareció en su cabeza. Si digo que me haré responsable, entonces ¿qué harás? Sus palabras se quedaron en su cabeza como un insecto molesto que no la dejaba quieta y no dejaba de volar a su alrededor, no importaba lo mucho que intentara evitarlo. Su voz, sus ojos y su nariz sobre unos labios bien formados. La suave y sincera expresión de su cara. Todo cobró vida en su mente. Podía trazar su suave mandíbula, el arco de sus cejas y sus profundos ojos. Al recordar estos recuerdos indeseados, se dio cuenta de algo. Todo el tiempo, su corazón había estado queriendo algo. Quería vivir.
Los aristócratas de la sociedad que estaban mezclados en la sala, estaban muy satisfechos de los chismes que acompañaban al escandaloso banquete de bienvenida para los Kurkan. Los chismosos extendieron la historia entre el rey de los Kurkans y la princesa de Estia. Solo pensar en la flor de Estia y en el fuerte rey bárbaro interactuando, bastaba para crear una imagen controvertida. La hija real con sus vívidos ojos violetas era una noble figura envidiada por todos los aristócratas, especialmente por las mujeres. Había bastantes nobles que no estaban satisfechos con el hecho de que se hubiera convertido en la prometida del viejo y poderoso Byung-Byung-Baek. El rey bárbaro apareció como carne fresca. Todo el mundo está deseando observar a Byung-Byung-Baek hervir de rabia. El conde Baltein estaba tan emocionado que se jactaba de los chismes. Su belleza es excepcional, pero desconozco cómo perciben los Kurkan la belleza de Estia. Estoy interesado sí, al notar la mirada del ministro de Finanzas Laurent, el conde Baltein se detuvo con su alarde. Aunque le picaba la lengua por hablar, terminó deteniéndose y cambiando el tema. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo envuelta en un lazo rosa. Luego, procedió a desatarla y la abrió con orgullo mientras la empujaba hacia el centro de la mesa. El contenido del interior se reveló presentado en papel de seda de color melocotón. Era algo desconocido para la persona a quien se lo presentaba, el ministro Laurent. El conde Baltein sacó el pecho con orgullo y habló con arrogancia. Esta es la última tendencia. Sostuvo la caja como si contuviera una misteriosa y preciosa joya. Dátiles de palmera, respondió el ministro confundido. Capítulo 66. Sí, ¿quieres probar uno? Estos son los dátiles de palmera que los Kurkan comen. Me costó mucho trabajo conseguirlos. El conde Baltein demostró su experiencia en la etiqueta comiendo dátiles de palmera. Comer esto es bastante difícil. Debes aprender la manera apropiada. Intentarlo una o dos veces sin la técnica correcta desperdiciará los dátiles. Le aseguro que muchos no conocen este método. La única e interesante mercancía despertó el interés del ministro de Finanzas Laurent. Tomó el tenedor que usaba para el refrigerio, agarró un dátil y se lo comió. Luego bebió el té inmediatamente. Oh no, es un poco de azúcar. No es azúcar, los dátiles de palmera son naturalmente dulces. A pesar de la refutación del conde, el ministro de Finanzas Laurent no pudo suavizar fácilmente el ceño fruncido de su frente. El conde Baltein sonrió mientras veía al ministro beber su segunda taza de té. Aunque Baltein detestaba los dulces, ya había comido 2 dátiles. Lia, que estaba con ellos, solo podía mirar con asombro. Creo que esto es popular hoy en día porque es bueno para el vigor de uno. Baltein continuó alabando los dulces. Mientras comían, el recuerdo de Isakan comiendo los dátiles apareció de repente en la cabeza de Lia. Imaginando al hombre, ella se sacudió su recuerdo rápidamente. La cultura de los Kurkan se estaba haciendo popular en Estia en estos días. Las costumbres extranjeras habían sido muy atractivas para los aristócratas que eran muy aficionados a los nuevos entretenimientos. Desde la perspectiva de los gobernantes no era favorable. Sin embargo, cuanto más se intentaba reprimir a la gente para que no hiciera algo que quería probar, más fascinante resultaba. Por lo tanto, evitar que la cultura Kurkan se convirtiera en una tendencia no representaba una opción. Todo lo que podían hacer era esperar a que los Kurkan volvieran al desierto después de las negociaciones, llevándose la tendencia con ellos. El conde Baltein le ofreció los dátiles a Lia, pero ella se negó a comerlos. En su lugar, ella bebió un poco de té negro ligeramente preparado y planteó el tema principal que quería abordar. ¿Qué pasó con el favor que te pedí? Sí, princesa, el conde Baltein dejó inmediatamente su taza de té. Me enteré de que los Kurkan se están moviendo en Estia con 3 divisiones. La primera tenía la tarea de conocer y apaciguar a las figuras clave del reino. Ya habían visto esto en acción. Los Kurkan habían tomado la iniciativa de acercarse al conde Baltein. La segunda consistía en localizar a los gitanos y arrestarlos. En primer lugar, la relación entre los Kurkans y los gitanos ya estaba deteriorada. Sin embargo, parecía haber más de lo que se sabía de su conflicto. El último, es lo que la princesa había esperado. Han estado buscando a los esclavos Kurkan que han sido capturados en Estia. Lia asintió con la cabeza al escuchar las palabras del conde Baltein. La esclavitud era ilegal, sin embargo, frente al dinero, la ley no existía. Había una inmensa demanda de esclavos Kurkan, eran fuertes y valiosos. Los traficantes de esclavos los capturaban ilegalmente y los vendían, obteniendo una fortuna. Entonces, ¿hiciste lo que te ordené? Por supuesto, procederá como usted desee. Una sonrisa apareció en el rostro de Lia. Al observar su expresión de satisfacción, el conde Baltein se iluminó como un niño que acababa de ser elogiado. El conde Baltein hizo una gran acción por nosotros. Eso, al menos nos da una oportunidad en las negociaciones. El ministro de Finanzas Laurent expresó su opinión con una cara sombría. Sin embargo, no es la negociación demasiado difícil de lograr en este momento. Ese incidente en el palacio que no debería haber ocurrido complicó todo. Después de la catástrofe que había ocurrido en el palacio de la reina, casi se daba por vencida. Deberíamos intentar hacer algo. Como usted sabe, no podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Lia los miró uno por uno. Expresó claramente sus siguientes pensamientos, enfatizando lo importante que resultaba estar en buenos términos con los Kurkan. El tratado es la última oportunidad para Estia. El conde Baltein y el ministro de Finanzas Laurent suspiraron fuertemente y asintieron con la cabeza. El ministro Laurent pareció estar reflexionando profundamente durante un rato antes de hablar. Ya nos quedamos indefensos una vez que te vayas, princesa. Incluso si pudiéramos negociar el trato, ¿cómo podemos dirigir un país en decadencia entre nosotros? No puedo dormir bien estos días por eso. Solo porque el príncipe heredero es atroz y ambicioso. Realmente la reina cree que el príncipe heredero puede manejar todo esto. No sé por qué el príncipe se comporta tan tontamente, mientras que su madre se comporta como una zorra astuta.
El conde Baltain, que se quejaba inconscientemente, inmediatamente revisó sus alrededores. Acababa de insultar a dos de las personas más poderosas de Estia en una sola declaración. Después de confirmar que las sirvientas no estaban a la vista, se rió maliciosamente como un niño sorprendido actuando de forma sospechosa. Creo que la reina se arrepentirá una vez que te hayas ido. Ella golpeará el suelo, llena de remordimiento, e inmediatamente te convocará de vuelta. Parecía que no solo el conde Baltain pensaba eso. El ministro de Finanzas, Lorent, asintió ante el apasionado discurso del conde Baltain, diciendo que Lia no debería perdonar a la reina aunque se arrodillara. El conde Baltain solo dejó de balbucear después de que Lia levantara las manos. Ella suspiró suavemente, él estaba confundido, pensando en si había dicho algo malo. Conde Baltain, sus ojos se mantuvieron muy agrandados mientras escuchaba las palabras que ella decía. Estoy pensando en localizar a los esclavos por mi cuenta. Capítulo 67. Las nubes empañaron la noche, cubrían la luna, por lo que ni un solo rayo de luz podía filtrarse desde el cielo. Una profunda oscuridad descendió sobre Estia, sumiendo al lugar en el misterio. Era una noche en la que uno se sentiría incómodo de salir solo. Una pequeña lámpara de aceite iluminaba el camino delante del carruaje. Su llama estaba ardiendo, sin embargo, no bastaba para hacer visible el camino. El cochero al frente de los carruajes en fila giró la cabeza, observando cautelosamente los alrededores. Después de muchos años de experiencia deambulando, sabía lo suficiente para saber que uno nunca debe ignorar su intuición. Hoy, el cochero se sentía inusualmente nervioso. Tenía un impulso irresistible de abandonar el carruaje y escapar. Deseaba salir rápidamente del lúgubre bosque que atravesaban, pero los densos árboles parecían ser infinitos. Desde hace un tiempo, los mercenarios que escoltaban los carruajes sentían la siniestra atmósfera del bosque. Mantuvieron un agarre constante en sus espadas que aún estaban en la vaina, en caso de que ocurriera algún ataque abrupto. Maldita sea, el cochero maldijo. Intentó detener los caballos, pero no disminuyeron la velocidad. Continuaron relinchando como si estuvieran asustados por una criatura espantosa. Estaba impotente, solo podía mirar hacia adelante, aterrorizado. De repente, un agudo silbido se escuchó en el aire. Los ojos del cochero se agrandaron ante el sonido, dándose cuenta demasiado tarde de lo que significaba. ¡AHHH! Son los bárbaros. Gritó una fracción de segundo después, sin embargo, sombras negras descendieron del cielo. Se subieron a los carruajes como bestias enloquecidas en un astuto ataque. Sus ojos brillaban horriblemente en la oscuridad. También se podían observar sus dientes a través de su sonrisa. Una sonrisa de satisfacción se reflejaba en sus rostros. Los mercenarios gritaron y sacaron sus espadas. Sin embargo, su reacción no se podía comparar con la de los Kurkan. Tan rápido como llegaron, se escucharon inmediatamente los sonidos de carne desgarrada y cuerpos golpeando el suelo. Siguieron los crujidos de los huesos, mientras los Kurkan creaban un baño de sangre entre los mercenarios. El cochero apenas logró abandonar el carruaje, arrastrándose debajo del mismo. Todo tipo de horribles sonidos de dolor y matanza atravesaron sus oídos. Los gritos eran inquietantes. Se cubrió la boca con la mano mientras temblaba, obligándose a no gritar. De repente, sintió un aire frío cuando el carruaje donde se escondía fue volcado. El olor de la muerte impregnaba el aire. Solo había cadáveres a su alrededor. El cochero, aterrorizado, se quedó inmóvil en el suelo. Este sería el lugar donde sería enterrado. De espaldas a la luna obstruida, se iluminó la silueta de un hombre de complexión musculosa. Miraba fijamente a la mujer que pasaba por encima de los cuerpos, ignorando al cochero inmóvil, y se metió en un carruaje volcado. Sin duda, si uno viera sus brillantes ojos de color topacio, lo reconocería como el líder de la manada. Isakan, una mujer grande, le dio un cigarrillo al hombre, mientras un hombre delgado buscaba diligentemente en los carruajes con los otros Kurkan. El hombre que había estado confirmando los rostros de los esclavos uno por uno con una lámpara de aceite, exclamó de repente. No está aquí. Otro intento inútil. Isakan guardó silencio por un momento mientras fumaba. Le resultaba relajante en esta noche tranquila y sangrienta. Murmuró lentamente mientras exhalaba el humo. Asombroso. Estaba bastante seguro de que nos habían proporcionado información precisa. Inclinó la cabeza y fijó la mirada en el cochero. En el momento en que el cochero fue observado desde lejos con esos ojos penetrantes y ardientes, se quedó mudo de miedo. Incluso si quería gritar, no se podía pronunciar ni una sola sílaba. Sus piernas estaban atascadas contra su voluntad y no podía huir del miedo que sentía. El cochero sintió que un líquido caliente goteaba por la parte interior de su muslo, parecía que había ensuciado sus pantalones con orina. Isakan sonrió con satisfacción. Sus ojos dorados brillaron cuando levantó una ceja al cochero, burlándose como un depredador. ¿Sabes algo de esto? Los dientes del cochero sonaban. Temblaba sin control mientras se enfrentaba al aterrador hombre que tenía delante. Sin embargo, sabía que si no hacía nada, el bosque se convertiría en su cementerio. Habló como si estuviera murmurando, intentando hacerlo coherentemente. Otro traficante de esclavos. Otro traficante de esclavos compró y se llevó a los Kurkan. Sí. Isakan entrecerró los ojos. Estaba absorto en sus pensamientos. Luego miró hacia arriba y asintió con la cabeza a la mujer que estaba a su lado. Por favor, perdóname, solo estoy conduciendo el carruaje. Esto debería bastar para pagar mis pecados. La mujer asintió con la cabeza y de repente levantó el puño. Golpeó la parte trasera de la cabeza del cochero. Inmediatamente, se desmayó sin hacer ruido. Isakan, que miraba fijamente al cochero, preguntó brevemente. ¿Está muerto? Creo que está muerto. Avan intervino. No, no está muerto todavía, dijo Genin, mientras Avan procedía a comprobar el pulso del cochero. No está muerto. Avan inclinó la cabeza dubitativo y chasqueó su lengua.
Genin levantó su barbilla como para afirmar su fuerza, y Sakan, que se reía de sus silenciosas discusiones, fumó su cigarrillo y dijo: «Es el tercero». Avan habló con la cara enrojecida. Ciertamente no parece una coincidencia. Actualmente, Isakan estaba rastreando a los Kurkan esclavizados en Estia. Ya había averiguado el paradero de los Kurkan que habían sido vendidos a aristócratas y ricos comerciantes. En medio de la búsqueda de los Kurkan que corrían el peligro se encontraron inesperadamente con múltiples dificultades. Cada pista resultaba en un fracaso por apenas unas horas. Era lo más frustrante. Se confirmaba que los Kurkan habían sido comprados, sin embargo, seguir la ruta de su comercio parecía un laberinto. Cada vez, por la misma razón, otro traficante de esclavos compraba a los Kurkan justo antes de que pudieran liberarlos. Era la tercera vez que perdían la oportunidad en un corto intervalo de tiempo. Creo que alguien debe estar moviéndose un paso adelante de nosotros. Capítulo 68. Avan apretó con fuerza sus dos puños al escuchar la inferencia de Isakan. Isakan pacificó a Avan, cuya autoestima estaba herida. No es culpa tuya, Avan. Incluso los Tomaris podrían estar interfiriendo también. Era difícil porque los gitanos también iban detrás de los traficantes de esclavos. Sin embargo, Avan hacía lo mejor que podía. Esto no está sucediendo por incompetencia. Más bien, es porque alguien más está actuando rápido. Se están moviendo rápidamente para evitar que los alcancemos. Y Sakan parecía estar pensando profundamente. No sé qué clase de traficantes de esclavos son. ¿Qué les parece si nos encargamos primeros de esos tipos? Avan sacó un cigarrillo y se lo puso en los labios. Después de exhalar el humo, habló. ¿Cómo podríamos encontrarlos? Tenemos que movernos más rápido. Los ojos de Avan se agrandaron debido a la sorpresa. Miraba a Genin confundido y volvió a preguntar cuidadosamente. ¿Estás bien? Estamos haciendo todo lo más rápido posible mientras nos mantenemos discretos. No hay elección. Tenemos que entrar en la casa de subastas y encontrarlos en ese lugar. Tenemos que llegar temprano, al menos una hora antes que ellos. Y Sakan se rió. Mientras fumaba a través de la oscuridad, podía imaginar cuánta sangre se derramaría durante su ataque, cuánta sangre pintaría sus manos. Genin, que conocía la ferocidad de su rey en la lucha, especialmente contra la gente que esclavizaba a su especie, levantó las cejas mientras lo miraba. En respuesta, Isakan dijo en un tono que hizo el aire más frío. ¿Qué? Sabes que soy bueno para autocontrolarme, ¿verdad? Era la primera reunión del Consejo de Ministros desde el banquete de bienvenida de Kurkan. Solo Lia estaba presente en nombre de la familia real en la reunión. El rey dijo que estaba cansado y el príncipe heredero no asistió porque estaba interesado en una cacería. Esto ocurría con frecuencia, así que todos estaban acostumbrados a su ausencia. Había una atmósfera tensa en la reunión del Consejo de Ministros. El ministro de Finanzas Laurent respiró profundamente y se aclaró la garganta. La tensión en su rostro era muy evidente. Debemos hacer una reforma en el sistema fiscal actual. En el momento en que dijo la frase inicial, todo el comité estalló en el caos. Lia echó un vistazo a la sala de conferencias, su cara inexpresiva ocultaba sus pensamientos. La mayoría de los miembros del consejo presentes se opusieron fuertemente a la idea. Declararla sería una completa tontería. Además, esa reforma era inútil para la economía de Estia, se opusieron unilateralmente. Si el proyecto de ley será aprobado o no, se decidirá después del Tratado de Paz. Hoy, la explicación de la reforma. A medida que el ministro de Finanzas continuaba, el estado de ánimo en la conferencia se oscureció. Todos en lo profundo de sus pensamientos se estaban devanando los sesos acerca de cómo lidiar con el Tratado de Paz. Se trataba de una relación delicada que podía romperse desfavorablemente en cualquier momento, hacia Estia. Lia se rió con desprecio en su interior. Sabía que esta reunión solo consistía en un acto deliberado para darles más tiempo. El partido de la oposición necesitaba reunir sus fuerzas hasta que se aprobaran los planes de reforma después de las negociaciones. Lia estaba decidida, tenía que poner fin a esto. De esa manera, la paz podría mantenerse durante mucho tiempo incluso sin que estuviera presente en Estia. Sería su último deber hacia su país. Después de que terminara la propuesta de reforma, Lia abrió la boca. Habló alto y claro en medio de la tumultuosa discusión en la sala de reuniones. Hay una cosa que necesito informarles a todos ustedes. Los aristócratas dejaron de hablar y se voltearon hacia Lia. Vamos a intensificar la vigilancia de los traficantes de esclavos y a lanzar una gran campaña de represión. Esto también es para lograr con éxito un tratado de paz con los Kurkan. En circunstancias normales, los aristócratas se quejarían, preguntando por qué tenían que preocuparse por los traficantes de esclavos de Kurkan. Sin embargo, hoy, estaba ocurriendo todo lo contrario. Algunos incluso sugirieron encontrar a los esclavos de Kurkan y liberarlos ellos mismos. La realidad era que todos habían recibido un soborno. Lia identificó minuciosamente a los aristócratas que habían sido hostiles hacia los Kurkan en el pasado, pero que habían cambiado repentinamente su postura. Parecía que tenía que centrarse en ellos. Después de que la reunión de gabinete terminó, los aristócratas se reunieron y hablaron, profundizando en las discusiones que habían ocurrido anteriormente. Lia también tuvo una conversación con el ministro de Finanzas Laurent y el conde Baltain. Gracias por su duro trabajo. Está bien, princesa. Ella alentó al demacrado ministro de Finanzas. Laurent se tocó el pecho mientras decía, mi misión no terminará con esto. Vas a acudir a los traficantes de esclavos esta noche. Lia asintió y respondió con un sí, pero el conde Baltain puso cara de desagrado mientras susurraba en secreto. Viene Byung-Byung-Baek. De hecho, Byung-Byung-Baek caminaba hacia adelante con muletas. Se acercó diligentemente a Lia mientras cojeaba. Probablemente había venido a propósito para demostrarle a los demás que su relación con Lia estaba bien. El ministro de Finanzas y el conde Baltain dieron un paso atrás con una expresión de descontento, permitiendo que Byung-Byung-Baek se les incorporara.
Levantó la vista con una sonrisa desagradable en su rostro y casualmente le habló a los tres. Ha estado en silencio por un tiempo. En efecto, se trataba de un tipo desvergonzado. Ella se preguntaba cómo alguien podía ser tan insolente mientras lo miraba en silencio. Sin embargo, Byung no se sintió molesto por la actitud de Lia. Continuó con su charla ociosa, ocupando su tiempo. Cierra con llave tu dormitorio esta noche y bloquea el cerrojo de la ventana. Coloca lámparas en tu zona del Palacio Real y ordena a tus sirvientas que no duerman. Ella se sorprendió de la forma en que balbuceaba. Lia no pudo soportarlo más y lo interrumpió. Byung-Baek, ¿qué quieres decirme? Byung se enfureció. La implicación detrás de las palabras de Lia hizo eco en su interior. Vete. ¿No es esto culpa de los bárbaros en el Palacio Real? Están todos siendo manipulados. Entonces se giró y levantó la voz. No están los aristócratas ocupados alabando y siguiendo a los bárbaros. Hizo esa declaración para llamar la atención de los aristócratas presentes en la sala de conferencias. El tratado de paz, no procedan tan ridículamente con algo tan absurdo. Princesa, eres ingenua. Usted no es consciente de lo superficial que es un tratado, solo pluma sobre papel. Es insignificante y no tendrá valor. Como Lia solo lo miraba fijamente sin reaccionar, la frente de Byung-Baek se arrugó. De todos modos, enviaré a mis caballeros al Palacio Real. Les ordenaré que te protejan durante la noche, así que por favor acepta un guardia hoy. Entonces, sin despedirse, se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás su consejo. Capítulo 69. ¿Qué ha sido eso? El conde Baltain, que previamente había dado un paso atrás permitiendo que Byung-Baek se les incorporara, se acercó a Lia y habló. También se golpeó la cabeza al igual que se rompió las piernas. Baltain preguntó incrédulo sobre el comportamiento que acababa de presenciar. Creo que sí, incluso está pensando en enviar a sus caballeros al Palacio Real. No importa cuánto ignora la familia real, eso es demasiado. A continuación, el conde Baltain explicó que para tales asuntos existían las leyes y órdenes universales más básicas. Todas las cuales Byung acababa de romper. Había metido las narices en los asuntos de la realeza donde no se le quería y tampoco se le necesitaba. A su lado, el ministro de Finanzas Laurent también se enfadó por la flagrante falta de respeto y la intrusión. Sin embargo, a diferencia de los dos que estaban furiosos y maldiciendo en voz baja, Lia solo tenía el ceño fruncido. No emitió una sola palabra. No era la primera vez que Byung-Baek cometía un acto tan impertinente, ni siquiera la segunda. El hecho de que hubiera continuado haciéndolo le repugnaba. Era completamente despreciable y arrogante, asumiendo que su cortejo a Lia tendría éxito. Aunque aún no se habían casado, actuaba como si Lia fuera un trofeo de su posesión. Ella suspiró en la desesperanza. Este era su destino y por su país tenía que soportarlo. Sin embargo, Byung había estado tratando mal a los Kurkan. Los odiaba profundamente, rehusando llamarlos de otra manera que no fuera bárbaros y maldecía a los de su clase hasta la tumba. Pero a pesar de todo esto, Byung-Baek conocía a los Kurkan mejor que nadie. Por lo tanto, sus palabrotas dirigidas a ellos no las había dicho sin sentido. Debía haber ocurrido un incidente que había causado que incluso el audaz y desvergonzado Byung-Baek estuviera tan horrorizado y disgustado. Sin embargo, los Kurkan que habían sido capturados como esclavos nunca habían mostrado ningún comportamiento inusual. Tal vez, se trataba de un Kurkan que no estaba esclavizado. Por lo tanto, hubiera sido bueno que Byung-Baek les compartiera su información actual sobre la fascinante raza, pero ya había salido de la sala de conferencias. En primer lugar, que Byung-Baek haga lo que quiera. Ella ordenó con resignación. Como la negociación del tratado terminaría pronto, Byung-Baek debía estar estresado ahora mismo. Por eso, era mejor que le dejaran salirse con la suya y no causaran problemas adicionales. También era una de las formas de asegurarle que todavía podía utilizar a la familia real como su marioneta. Además de eso, la familia real no podía detenerlo si Byung-Baek seguía insistiendo tercamente. En lugar de ser presionado, era mejor que pareciera que habían cumplido con él. Incluso cuando Lia había vuelto a sus aposentos, las palabras de Byung-Baek que parecían advertirles de un desastre inminente continuaron apareciendo en su cabeza. No podía olvidarlas y durante toda su agenda de la tarde, reflexionó sobre esas palabras. Después de una sencilla cena, la condesa Melissa se reunió con Lia a solas. Lia tenía la intención de salir durante la noche, por lo que tenía que prepararse. Como de costumbre, la condesa Melissa la había peinado hoy. Las delicadas y delgadas hebras se cruzaban entre ellas en una trenza. Las trenzas estaban sujetas con alfileres y ella ocultó ingeniosamente su cabello plateado trenzado con una peluca marrón. Lia se miró en el espejo y de repente le vino a la cabeza el recuerdo de la vez que se había escabullido del Palacio Real. Entonces, ella también había usado una peluca y abandonó discretamente los muros que la confinaban. Desde ese punto, su vida se vio sumida en el caos. Fue la primera vez que conoció a Isakan. Princesa, Lia volvió a sus cabales cuando la condesa Melissa la llamó. Su postura inmóvil y sin emociones preocupaba a la condesa Melissa, que temía que la princesa estuviera enferma. Cada vez que Lia se había escabullido del palacio, la condesa Melissa se ponía ansiosa. No conseguía evitar pensar que algo grave le podría ocurrir a la princesa afuera de los muros del palacio. Parecía una madre, viendo a su hija aventurarse por primera vez, dejando atrás la seguridad del nido. Realmente necesitas involucrarte en esto. La condesa Melissa expresó su preocupación y cuidado por Lia. Como sabes, el conde no puede resolver esto solo. Lia respondió, sacudiendo la cabeza suavemente. En lugar de refutar, la condesa Melissa solo limpió con suaves palmadas el polvo de la túnica que Lia llevaba puesta. Lia sonrió suavemente al observar el lindo rostro descontento de la condesa. Lo dejo en tus manos, condesa. Lia sonrió. Capítulo 70. Me siento seguro sabiendo que estás aquí. Tal vez si estuviera solo, me sentiría muy inquieto.
Por favor, acepta esto. El conde Baltain murmuró, sacó la máscara que él había preparado para su camuflaje. Se trataba de una máscara negra y sencilla, lo suficientemente grande para cubrir toda su cara. Con su ayuda, Lia se puso la máscara de forma segura, completando su cambio. Desearía que pudiéramos terminar todo esto hoy. Sí, también espero lo mismo. Me pongo nervioso con facilidad, así que espero no hacer nada mal. El conde Baltain dijo en voz baja. Su corazón palpitaba de nerviosismo tanto que parecía estar a punto de explotar. La subasta en la que participarían hoy era muy grande e infame, donde varios traficantes de esclavos se reunieron para mostrar sus mercancías. La participación conjunta significaba que la cantidad de esclavos de la subasta estaba lejos de ser mínima. De hecho, la noticia sobre la represión a gran escala que se había anunciado ese mismo día durante la reunión del gabinete ya había comenzado a circular dentro del círculo de los traficantes de esclavos. Lia había filtrado esa información a propósito para obligar a los traficantes de esclavos a iniciar una subasta a gran escala antes de que comenzaran las investigaciones. Lia se había esforzado por provocar la subasta de hoy con la esperanza de que su esfuerzo por debajo de la mesa diera sus frutos. No se ponga muy nervioso, conde Baltain. A pesar de que estaba tranquilizando a Baltain, Lia también se sentía nerviosa. Después de todo, aunque se habían estado preparando para esto desde hace mucho tiempo, si la operación de hoy fallaba, los planes futuros se volverían aún más difíciles. No importaban las circunstancias que se les presentaran, tenían que tener éxito. El carruaje se dirigió a una discreta y anticuada mansión situada en las afueras de la capital. La mansión de 2 pisos con un jardín no tenía un gran tamaño. Se escuchaban alegres melodías proviniendo desde el interior, como un salón de baile común. Sin embargo, la atmósfera en la parte trasera de la mansión contrastaba fuertemente con la parte frontal. Los guardias, armados con espadas expuestas, custodiaban ferozmente la puerta. Su aterradora estatura hablaba del secreto y los sucesos ilegales que ocurrían más allá de las rejas de acero. El carruaje se detuvo en la puerta trasera. El conde Baltain respiró hondo y luego se bajó del carruaje primero. Luego ayudó a Lia a salir del carruaje. Los guardias miraron amenazadoramente a Lia y al conde Baltain. Sus miradas salvajes y poco convencionales hacían temblar a Baltain. Sin embargo, tenía a Lia con él, y esta misión que ni siquiera había comenzado dependía de este mismo momento. Entonces sacó una moneda de oro de su bolsillo y se la mostró. Era una moneda especial que tenía impresa en la insignia que les permitía el derecho de entrada. Los guardias comprobaron el patrón en el frente y el dorso de la moneda, luego la colocaron en una balanza para pesarla. Era perfecta, la moneda equilibraba el peso del péndulo con precisión. Bienvenidos. Con rostros sombríos, los guardias abrieron la puerta y los recibieron educadamente. Tan pronto como entraron, un empleado apareció para ayudarlos y guiarlos. El primer piso de la mansión era mediocre. El interior estaba decorado con sencillez y para el observador casual, nada interesante. Sin embargo, al bajar las escaleras que conducían al sótano, apareció un complejo pasillo. Era un laberinto en el que cualquiera podía perderse fácilmente si no se le guiaba. El conde Baltain le susurró en voz baja a Lia. Parece que esta inspección se está volviendo más exhaustiva. De hecho, es bastante aterradora. Después de decir esas palabras, inmediatamente cerró la boca. La pareja y el guía recorrieron el laberinto. Finalmente, después de mucho tiempo desde que descendieron, fueron escoltados a una sala de recepción muy iluminada. La recepción estaba bien organizada y decorada, muy diferente del insípido primer piso. Los dos vieron una mesa con refrescos, té y vino. El empleado los dejó abruptamente solos y volvió al laberinto. El conde Baltain se dirigió hacia las bebidas y se puso a beber vino para humedecer su tensa garganta. De repente, alguien tocó la puerta y poco después, una voz se escuchó fuera de la habitación. ¿Puede darme un momento? Hay algo que debe comprobar del producto de hoy. El conde Baltain inmediatamente bajó su copa y se puso de pie. Se acomodó la máscara que estaba ligeramente torcida y habló solemnemente. Ya vuelvo. Mientras se quedaba sola, Lia miró alrededor de la habitación. Los muebles eran lujosos a pesar de tratarse de un lugar de alquiler temporal. Observó los muebles uno por uno mientras esperaba al conde Baltain. El té negro, del que no había bebido ni un sorbo, se había enfriado hace tiempo. El reloj de piso hacía tic-tac mientras los minutos pasaban. Después de confirmar que la taza estaba fría, Lia se levantó del antiguo sillón en el que estaba sentada, esperando al conde Baltain. Estaba tardando demasiado. Sin dudarlo, se dirigió hacia la puerta. Mientras su mano se extendía para agarrar el pomo de la puerta, de repente percibió un olor a menta y dulce. Una instrucción en forma de susurro vino de detrás de su espalda. Deténgase. Cuando estaba en la habitación, Lia ni siquiera sintió el más mínimo movimiento y mucho menos la presencia de otra persona. Una fría sensación de hormigueo recorrió su cuello cuando algo afilado lo tocó. Una pequeña y afilada daga estaba presionando su delicada piel. Incluso la más mínima fuerza causaría que la cuchilla le desgarrara la piel de inmediato. La voz grave le ordenó de inmediato. No te muevas. Antes de que diera esa orden, Lia ya estaba congelada. Ese fuerte y único olor masculino era algo que reconocería en cualquier lugar. El olor familiar y la voz profunda hicieron que su corazón calmado brincara un poco. Gira lentamente. Lia dudó, antes de darse la vuelta lentamente. El hombre que estaba parado frente a ella vaciló. Dudaba en quitarle la daga que tenía en el cuello. Después de apartar la cuchilla de su piel blanca, agarró bruscamente la barbilla de Lia. Después de un momento de silencio, deslizó la máscara de Lia. Lia, y Satan la miró fijamente con una expresión de perplejidad. Ella no pudo responder y solo parpadeó los ojos. No estaba preparada para volver a verlo. Su corazón latía como si estuviera a punto de estallar debido a este repentino e inesperado encuentro.
¿Por qué estás aquí? Isakan no podía apartar sus ojos de ella. Estaba claramente agitado y murmuraba sorprendido. Has sido secuestrada. Sus pupilas doradas se volvieron frías enseguida. Antes de que Isakan pusiera la casa de subastas patas arriba, Lia abrió rápidamente la boca. No, no es eso. Su lengua se sentía pesada. No podía encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Estaba perdida en sus pensamientos y solo pudo susurrar a Isakan que tenía una expresión aterradora. Tengo asuntos que atender en este lugar. Comillas.